Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Hoy vamos a hablar de boca. Y para hablar de boca tenemos que entender que la boca está formada por varias partes, ¿sí? Voy a dibujar, miren, un cráneo, que claramente la única parte que nos va a importar de este cráneo sería la boca, como para guiarnos. Si esta fuera el cráneo, ustedes tienen que saber que acá está todo el revestimiento de músculo, piel, tejido celular subcutáneo, todo. Acá yo tendría, por ejemplo, un labio y acá tendría el otro labio, ¿no? Me quedó medio deforme, pero bueno, no importa. Y acá adentro tendría, tuki, los dientes. ¿Bien? Bueno, quedó horrible, pero no importa. Lo que tienen que saber ustedes es que la boca está formada por un vestíbulo y por una cavidad bucal. El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios y los dientes. Supongamos que acá tenemos un diente al lado del otro. El espacio que hay entre los labios y los dientes. O también se puede decir el espacio que hay entre las mejillas, que estarían acá al costado, y los dientes, ¿sí? ¿Cómo se ve este vestíbulo? Es fácil, cierren la boca. Fíjate que cuando cerrás la boca vas a tener entre los labios y los dientes, o entre las mejillas y los dientes, un espacio que es bien chiquito porque es un espacio que está prácticamente cerrado porque las mejillas y los labios están pegados a los dientes. Pero ese espacio es el vestíbulo, ¿bien? Es lo único que tenés que saber del vestíbulo porque la verdad es que tampoco es tan importante. Bien, y el resto, lo que queda detrás de los dientes, es la cavidad bucal, ¿bien? ¿Qué tenemos que saber de boca? Y tenemos que hablar un poquito de labios, muy poquito. Tenemos que hablar de los músculos de la boca, donde vamos a hablar mucho del paladar, que es como la parte más importante. Y tenemos que hablar de la lengua, que también es bastante tomable. Así que vamos con todo eso. Empecemos hablando de los labios. Esto, chicos, es sentido común. Yo se los voy a decir solamente como para que lo piensen y van a ver que ni se lo van a tener que estudiar. Nosotros de cada labio vamos a tener una cara anterior y una cara posterior. Pensá en la cara de una persona. Ahora vamos a hacer como si fuera la cara de una persona, ¿no? Esos son los labios. Qué feo me quedó. Bien, cada labio va a tener una cara anterior, que va a ser la cara que esté en contacto con el exterior, y una cara posterior, que va a ser la cara que esté en contacto con los dientes, ¿no? Imagínate tus labios. Bueno, la cara anterior, la que está en contacto con el aire, ¿cómo está formada? Es cutáneo, mucosa. Cutáneo porque tiene piel y mucosa porque empieza a hacerse mucosa la parte que se va como para adentro. Y la cara posterior es totalmente mucosa, ¿sí? Después, por otro lado, en la cara posterior esa mucosa se va a continuar con el frenillo. Tenemos frenillo tanto en el labio superior como en el labio inferior, que es como esa telita que une el labio a la encía, ¿bien? Si los pensamos de frente, nosotros tenemos los dos labios. En el lugar donde se unen los dos labios, eso se llama comisura labial, que lo nombramos bastante cuando estudiamos los músculos de la cara, porque hay muchísimos músculos que se están insertando ahí. Y si los pensamos como labios abiertos, el hueco que queda en el medio es la hendidura bucal, ¿sí? O hendidura de la boca. Bien, eso en cuanto a anatomía del labio, así bien sencillo. En cuanto a la irrigación, tenés que saber que están irrigados por las arterias labiales. Y tenés que saber que cada arteria labial es rama de una arteria facial, ¿sí? Rama de la facial. Y acordate que la facial era rama de la carótida externa. Ahora, pensá que yo voy a tener una arteria facial derecha y una arteria facial izquierda. Cada arteria facial va a estar dando una rama labial derecha y una rama labial izquierda. Bueno, estas arterias
labiales se van a estar anastomosando para formar un círculo arterial que se forma alrededor de la boca, ¿sí? Así es como se irrigan los labios. Ahora, ¿cómo se inervan? Se van a estar inervando de dos formas. Por un lado, de forma motora y por el otro lado, de forma sensitiva. De forma motora va a estar inervado por el nervio facial, que recordá que es el séptimo par craneal. Y de forma sensitiva por dos nervios. El nervio infraorbitario y el nervio mentoniano. Y ahí terminamos con labios. Ahora vamos con lo que verdaderamente es importante y verdaderamente te van a tomar, que es el paladar, ¿sí? Es lo más importante de boca. Paladar y lengua hasta ahí. En cuanto a paladar, vos tenés que saber que está formado por dos partes. Un paladar duro, que básicamente es óseo, está formado por hueso. ¿Te acordás que lo vimos cuando vimos cabeza ósea? Estaba formado por el maxilar superior y por el palatino. Y tenemos el paladar blando, que está hacia posterior del paladar duro. El paladar blando está formado solo por músculos. Son 5 músculos. Tenemos el músculo periestafilino interno, el músculo periestafilino externo, el músculo palato-estafilino, el músculo palatogloso y el palatofaringio. El palatofaringio es lo mismo que decir faringoestafilino, ¿sí? Faringoestafilino, palatofaringio es lo mismo. Recordá que todo lo que se llame palato viene de paladar, al igual que estafilino, ¿sí? Todo viene de paladar. Y después faringio. Entonces, palato, paladar, faringio o faringio, estafilino, que también es paladar. El faringoestafilino es uno de los músculos extrínsecos de la faringe, ¿sí? Es el mismo. Después, palatogloso, paladar, lengua, palatoestafilino. Se inserta todo en el paladar. Este también se llama músculo de la úvula. La úvula es la campanilla, ¿sí? La que vemos atrás de la boca. Periestafilino interno y externo son dos músculos que son elevador y tensor respectivamente. Este es el elevador del paladar y este es el tensor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo veo una boca, imaginémonos una boca abierta, ¿sí? Tengo el labio superior, tengo el labio inferior, una boca bien abierta. Voy a ver todos los dientes. Bueno, muy poco anatómico mi dibujo, pero no importa. Voy a ver la lengua, ¿no? ¿Y qué veo? Fíjense, mírenle en este momento la boca a alguien, agarren a quien tengan cerca. Voy a ver todo el paladar, que voy a poder ver el paladar duro, más por detrás voy a poder ver el paladar blando. Voy a poder ver que en el medio del paladar blando se genera la úvula, que es lo que llamamos campanilla, y a los costados voy a ver dos músculos que tienen esta forma. Ahora les voy a mostrar bien una foto, ¿sí? Bien, vamos a hablar de todo esto. Primero tenemos que conocer el concepto istmo de las fauces. El istmo de las fauces es el espacio que va a estar acá. Digamos, este espacio que está delimitando la boca. Podemos decir entre comillas que es la pared posterior de la boca, pero en realidad no es una pared, es un agujero, ¿sí? Es lo que delimita la boca de la faringe, porque recordá que si veíamos a una persona así, esto es boca, y acá va a estar la orofaringe. Entonces, lo que delimita la boca de la orofaringe va a ser el istmo de las fauces. ¿Bien? Ahora,
Estas cosas que vemos a los costados no son en realidad músculos, sino que son como unos repliegues mucosos, ¿sí? Que se denominan pilar anterior y pilar posterior. Los pilares anteriores también se llaman arco palatogloso. ¿Por qué? Porque se van a estar insertando en el paladar y en la lengua. ¿Bien? Entonces, pilar anterior, palatogloso. Y los pilares posteriores van a llamarse palatofaringios. ¿Por qué? Porque se insertan en el paladar y se van hacia atrás, hacia el lado de la orofaringe. Ahora, si yo veo el espacio que me queda entre el pilar anterior, el pilar posterior y la lengua, se forma como una especie de triángulo. Ese triángulo se llama fosa amigdalina, donde vamos a tener a las amígdalas, ¿sí? Donde vamos a mirar después clínicamente a ver si eso tiene algún tipo de infección, de placa de algo para diagnosticar, por ejemplo, unas anginas, ¿sí? Ahora vamos a ver esto en una foto. Miren, acá estamos viendo una boca real, ¿sí? Fíjense, vemos ahí arriba el paladar duro, acá atrás lo que sería el paladar blando, veo la úvula y si presto atención veo acá adelante, ¿bien? Un pilar que sería el pilar anterior y ahí atrás otro pilar que sería el pilar posterior. Ese límite entre la boca y la orofaringe es el istmo de las fauces. Bien, esa es la úvula y este triángulo que se forma acá, donde ahora les voy a mostrar otra imagen donde se ve mejor, es donde estarían las amígdalas, que sería la fosa amigdalina, ¿sí? Fíjate, pilar anterior, pilar posterior, lengua. Vamos a ver en esta otra imagen, entonces también tenemos paladar duro, allá atrás el paladar blando, la úvula, pilar anterior, pilar posterior, lengua y eso que ves ahí, ese bultito, es la amígdala, ¿sí? La pared que estás viendo allá atrás es la orofaringe, ya eso es faringe. Entonces el límite entre boca y orofaringe sería el istmo de las fauces. Muy bien, vamos ahora a hablar de otro tema que es bastante tomable, que es lengua. De lengua no tenemos que saber mucho, pero sí cómo está formada principalmente. Bueno, tenés que saber que cuando se habla de esqueleto de la lengua, hablamos del hueso hioides, un hueso que está ubicado en el cuello, ¿sí? ¿Por qué esqueleto de la lengua? Porque en realidad de este hueso hioides se desprende una aponeurosis, que es la aponeurosis lingual, que va a ser una hoja bien finita de aponeurosis justamente, que va a servir como para que se apoyen y se inserten todos los músculos de la lengua. Y después de forma sagital vamos a tener como otra, más o menos así, a ver si se entiende el 3D, como que la corta de forma sagital, que es el tabique lingual, ¿sí? Tabique. Entonces tenemos el tabique, el hueso hioides y la aponeurosis. Y sobre todo esto se van a estar insertando los músculos de la lengua. Ahora, ¿cuáles son los músculos de la lengua? Bueno, vamos a tener varios músculos. Los nombres, te los tenés que acordar, son 7, pero el nombre básicamente te dice dónde se inserta. Iogloso. Io viene de hioides, obviamente, y gloso de lengua, porque se va a estar insertando en el tabique y en las membranas de la lengua, ¿sí? Después tenemos el geniogloso. Geni viene de apófisis geni. ¿Te acordás esas apófisis chiquititas que estaban en la cara interna del maxilar inferior? Bueno, esas. Estilogloso, acuérdate que gloso siempre es lengua, ¿eh? Estilogloso se inserta en la apófisis estiloides del hueso temporal. Después tenemos el longitudinal superior, que se inserta en la membrana de la lengua básicamente de forma longitudinal, como su nombre lo indica. El longitudinal inferior, exactamente lo mismo. El transverso de la lengua, que también se va a estar insertando en las membranas y en el tabique, pero de forma transversal. Y el vertical de la lengua, que básicamente si nosotros vemos una lengua de frente,
se va a estar insertando de forma vertical, como si fuera en el espesor de la lengua, ¿sí? Esos son los músculos. Tenés que saber básicamente los nombres. ¿Cómo se irriga la lengua? Por la arteria lingual. Lingual, rama de la carótida externa. ¿Te acordás? Tilifa o caufa. Li de lingual. Hay otras ramitas que le inervan también, pero esta es la más importante. Y ahora sí vamos con el último tema de boca, que es básicamente glándulas salivales. Este es el tema que yo no colgaría de boca. Es el que te pueden llegar a preguntar con más, ya sé que esto lo dije en todos los temas, pero a ver, como que lengua te lo pueden llegar a preguntar, aunque no es tan común. Velo de paladar, istmo de las fauces, eso es repreguntable, y glándulas salivales también es bastante preguntable, ¿sí? Después lo que es vestíbulo y todo eso, la verdad que no te lo van a preguntar. Entonces, bueno, glándulas salivales. A ver, son las glándulas que producen la saliva. Tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Vamos a empezar con las mayores, que son las importantes, ¿sí? Tenemos 3. La glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula submandibular. Las menores tenés que saber que son pequeñas glandulitas que están en la mucosa de toda la boca, y tenemos las labiales, las molares, las palatinas, las linguales, y son varias que están en la mucosa. Pero nada, no tenés que saber más nada de las menores. Vamos con las mayores, que son las que tenés que saber. Empecemos con la parótida, que es la más grande y la que más se ve y la más importante. ¿Dónde está? Vamos a hablar acá, parótida. ¿Te acuerdas del cráneo? Esta es la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Bueno, acá está la glándula parótida. Te puedes acordar también que está como por delante de la oreja. Esa es la zona, ¿sí? Si hablamos así a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar anatómicamente. Esa zona se llama fosa parotidia o fosa retromandibular y va desde la articulación temporomandibular, ¿sí? Pasando por encima de toda la rama ascendente del maxilar inferior o de la mandíbula. Bien, ahora, esta glándula parótida está formada por 2 lóbulos. Un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. ¿Quién divide al lóbulo superficial del profundo? El nervio facial. Tenés que acordarte que el nervio facial pasa por el medio de la parótida. Entonces yo tengo el lóbulo profundo, el nervio facial pasando y por encima el lóbulo superficial. Bien, queda como haciendo un sanguchito. Ahora, ¿qué tenemos que conocer de todas las glándulas salivales? ¿Cómo se llama su conducto excretor? Que va a ser el conducto que lo lleva hasta la boca para hacer que pueda secretar su saliva, ¿sí? En este caso, el conducto se llama conducto de Stenone. Este es el conducto excretor, que básicamente tienen que saber que va a terminar en la mejilla, o sea, lo tenemos como en la parte interna del cachete, básicamente, a la altura del segundo molar superior. O sea, básicamente, ustedes tienen todas sus muelas, su segunda muela de arriba a esa altura, pero en la mejilla tienen la desembocadura del conducto de Stenone. ¿Qué otra relación importante tiene la glándula parótida? La arteria carótida externa. Recuerda que la arteria carótida externa viene hasta la glándula parótida, se relaciona con su porción profunda, ¿sí? No con la superficial, porque es una arteria. Y a la altura de la glándula parótida va a estar dando sus 2 ramas terminales. Así que también es importante esta relación. Así que la glándula va a estar recibiendo irrigación de varias ramas de la carótida externa. Recibe irrigación de la facial, también recibe irrigación de la auricular posterior, ¿sí? De varias de sus ramitas. Después tenemos la glándula submaxilar, que también se puede llamar submandibular, ¿sí? Esta está
ubicada por detrás del músculo miloioideo. El músculo miloioideo lo vemos bien en la clase de músculos de cuello, pero básicamente tienen que saber que es el músculo que forma el piso de la boca, donde tenemos la papada, la famosa papada. Bueno, ahí está el músculo miloioideo. Detrás de este músculo es donde se encuentra la glándula submaxilar. ¿Qué tienen que saber de esta glándula? Básicamente, tienen que saber cuál es el conducto excretor, que es el conducto de Wharton. Conducto de Wharton, ¿sí? ¿Y dónde desemboca el conducto de Wharton? Bueno, nosotros tenemos la lengua. ¿Y vieron que la lengua en su cara inferior tiene el frenillo de la lengua? ¿Que la une al piso de la boca? Bueno, a los lados del frenillo de la lengua desembocan los conductos de Wharton. ¿Bien? Y por último, hablamos un poquito de la submandibular, que vamos a llamarla, como la llaman en la bibliografía nueva, la sublingual. Mejor. Ahí está, sublingual. La glándula sublingual tienen que saber que está básicamente abajo de la lengua, ¿sí? En el piso de la boca también. Está cerquita a la glándula submaxilar. De hecho, su conducto excretor va a desembocar al lado del conducto de Wharton y su conducto excretor va a tener varios nombres según la bibliografía. Lo pueden llamar conducto de Rivinus o lo pueden llamar conducto de Bartolino. ¿Sí? También lo pueden llamar conducto sublingual, básicamente. Pero bueno, esto es lo que tienen que saber de boca.